cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. El punto 1368 dice: la Eucaristía es igualmente el sacrificio de la Iglesia. La Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, participa en la ofrenda de su cabeza. Con él, ella se ofrece totalmente. Se une a su intercesión ante el Padre por todos los hombres. En la Eucaristía, el sacrificio de Cristo es también el sacrificio de los miembros de su cuerpo. La vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo y a su total ofrenda, y adquieren así un valor nuevo. El sacrificio de Cristo presente sobre el altar da a todas las generaciones de cristianos la posibilidad de unirse a su ofrenda. Dice aquí una curiosa imagen que igual muchos podemos desconocer. Dice aquí: en las catacumbas la Iglesia es con frecuencia representada como una mujer en oración, los brazos extendidos en actitud de orante. Como Cristo que extendió los brazos sobre la cruz, por Él, con Él y en Él, la Iglesia se ofrece e intercede por todos los hombres. La iconografía es una hermosa expresión de la fe. Y aquí el Catecismo recurre a hacer catequesis de una imagen que se encuentra muchas veces en las catacumbas, en algunos frescos, en algunos lugares que suele ser representada así, también en algunos sepulcros. Se suele representar los primeros cristianos de los primeros siglos. A veces representaban a la Iglesia como una mujer con los brazos extendidos en oración. Esa mujer está como el hecho de que sea una mujer, pues sin duda alguna hace referencia a que Cristo se desposó con la Iglesia, es la esposa de Cristo. La Iglesia tiene esa imagen femenina dentro de esa especie de desposorio, de ese desposorio místico que Cristo tiene con la humanidad. La Iglesia es expresada como la imagen de la mujer desposada con Cristo. Bueno, pues en esos frescos, en esas representaciones de la Iglesia primitiva, esa mujer con los brazos abiertos, orante, es como alguien que está replicando, que está uniéndose, que es como el reflejo de su esposo, que también tiene los brazos abiertos en la cruz. Cristo se ofrece al Padre y esos brazos abiertos están también significando una ofrenda. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y también la Iglesia abre sus brazos en oración, en ofrenda. La esposa pues es aleccionada por el esposo Jesucristo para que aprendamos, sepamos cómo tenemos que ofrecer nuestra vida al Padre. En resumen, que la Iglesia, el que es cuerpo de Cristo, también hace suya ese ofrecimiento de Jesús. Jesús no ha querido que su ofrecimiento sea en solitario. Él no ha querido que su acto salvífico sea un acto hecho desprendido o desconectado del cuerpo místico que es la Iglesia. Igual que decimos hoy en día pues que el Papa gobierna a la Iglesia en colegialidad, también Jesucristo ha querido salvarnos de una manera colegialmente, haciéndonos partícipes de ese ofrecimiento. Él, como más de una vez hemos dicho, Él quiere salvarnos haciéndonos partícipes también de ese acto salvador, queriendo que también nosotros seamos corredentores con Él. Él nos redime y quiere que seamos corredentores con Él, que seamos oferentes, que no seamos meramente pasivos en la salvación, que también participemos con Él del ofrecimiento. El hecho de que a veces se haya puesto bajo sospecha, ¿no? Diciendo, claro, es que si nosotros entonces ofrecemos también el sacrificio de Cristo,
pues parece que entonces le estamos quitando protagonismo a Jesús. Parece que entonces la salvación no solo es de Jesús, sino también nosotros nos metemos ahí como si fuese parte nuestra. No, no es eso. Nosotros no le quitamos a Jesús ningún protagonismo. ¿Cómo vamos a hacer eso? La salvación es Cristo nuestro Salvador, pero Él nos salva de una manera tan profunda que Él también quiere, pues como hace una madre con un niño, un padre con un niño, Él está cuidando de su hijo, es verdad, pero Él también le está educando a su hijo, a su hija, le está educando a ese niño para que Él también adquiera su responsabilidad, para que no sea meramente pasivo en recibir, sino que también vaya adquiriendo la responsabilidad de ese acto de educación. Bueno, poniendo un ejemplo, ¿no? La Iglesia también, por lo tanto, participa de ese ofrecimiento al Padre. El ofrecimiento de Cristo está puesto en manos de la Iglesia. Bien, esto se explica mejor en el punto siguiente, el 1369, que pasamos a comentar. Toda la Iglesia se une a la ofrenda y a la intercesión de Cristo. Encargado del ministerio de Pedro en la Iglesia, el Papa es asociado a toda celebración de la Eucaristía en la que es nombrado como signo y servidor de la unidad de la Iglesia universal. El obispo del lugar es siempre responsable de la Eucaristía, incluso cuando es presidida por un presbítero. El nombre del obispo se pronuncia en ella para significar su presidencia de la Iglesia particular en medio del presbiterio y con la asistencia de los diáconos. La comunidad intercede también por todos los ministros que por ella y con ella ofrecen el sacrificio eucarístico. Aquí hay un texto de San Ignacio de Antioquía, un santo que estuvo ni más ni menos entre siglo I y II. Dice que sólo sea considerada como legítima la Eucaristía que se hace bajo la presidencia del obispo o de quien él ha señalado para ello. Fijaros qué frase tan contundente, ¿eh? Vamos a ver aquí eso de que la Iglesia, hemos dicho antes, se une con Cristo y Cristo pone también en manos de la Iglesia el sacrificio de la cruz para ofrecerlo al Padre. Especialmente la Iglesia, tiene que discernirlo, debe de discernirlo, según la autoridad que ha recibido de Cristo a través del ministerio apostólico. Cristo ha encargado a Pedro el ministerio de la Eucaristía, el don de la Eucaristía para que sea ofrecida. Por lo tanto, es ilegítima, es ilegítima una Eucaristía que sea ofrecida si no es en esa comunión con el Papa y con el Obispo. Es ilegítima. Pues, por ejemplo, imaginaros el caso de un sacerdote secularizado que pidió dispensa a la Iglesia y la Iglesia le dio dispensa de secularización. Bien, pues ahora que él se le ocurra por su cuenta y riesgo ahora celebrar una Eucaristía cuando no tiene mandato del obispo, o sea, no está esa Eucaristía engarzada en ese ofrecimiento que la Iglesia hace del sacrificio de Cristo al Padre, pues es ilegítimo. ¿Es válido la consagración? Sí, la consagración será válida, porque ese sacerdote, aunque esté desobedeciendo, él fue consagrado y por lo tanto el carácter sacerdotal es imborrable, con lo cual es válida la Eucaristía, pero es ilegítima. Es ilegítima porque es que el ofrecimiento del sacrificio de Cristo al Padre solamente puede ser hecho legítimamente con ese discernimiento apostólico de la Iglesia. Jesús ofreció su vida al Padre y puso ese sacrificio en manos de los apóstoles cuando les dijo: haced esto en memoria mía. Y el colegio apostólico fue el que recibió de Jesucristo, el que recibió el encargo de ofrecer y de custodiar ese ofrecimiento de Cristo al Padre. Por eso existe también una pena canónica que un obispo puede imponer a un sacerdote, que es la de retirarle el permiso de poder celebrar los sacramentos. Como es lógico, pues es una cosa muy grave
Y bueno, y eso pues un obispo lo hace muy pocas veces, yo creo, entiendo, ¿no? Vamos, yo por la gracia de Dios no lo he hecho, estoy recién elegido obispo, ¿no? Y ojalá no tenga que hacerlo jamás en la vida. Pero es cierto que también la Iglesia pone en manos del obispo esa responsabilidad. Igual que Jesús dice en los evangelios, a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos, igual que un sacerdote cuando celebra el sacramento de la confesión, él tiene la responsabilidad de dar la absolución o no dar la absolución, pues en virtud de que él vea que hay o no hay arrepentimiento. Y él, o sea, un sacerdote en el sacramento de la confesión, esto ya lo explicaremos, no debe de dar la absolución así automáticamente, no, sino también tiene que discernir si hay arrepentimiento en la persona para poder, y propósito de enmienda, ¿no?, para poder recibir la absolución. Bueno, pues también así el obispo, cuando él ha pedido a los sacerdotes que se asocien, ¿no?, que prolonguen, que sean colaboradores del obispo en ese ministerio apostólico, también él tiene que discernir pues si existen las cualidades adecuadas y suficientes pues para que ese sacerdote ejerza ese ministerio, o si hay razones graves, si hubiese razones muy graves, pues para retirarle al sacerdote ese ministerio, esa tarea, esa capacidad de ofrecer legítimamente el cuerpo de Cristo en la Eucaristía y de celebrar los sacramentos. Por lo tanto, en toda Eucaristía se hace presente al Papa y al Obispo. Al Papa y al Obispo. Es una forma de que nos demos cuenta de que no hay ninguna Eucaristía particular, que una Eucaristía no es un acto particular. No, la Eucaristía es un acto de la Iglesia entera. Celebrar la Eucaristía supone que es la Iglesia entera la que entra en comunión en ello, nunca es un acto particular. Por eso también que deberíamos de tener mucho cuidado, pues cuando a veces pretendemos un poco distinguir entre mi misa particular. No hay misas particulares. A veces también el pueblo de Dios pues pretende encargar una misa particular. Bueno, una misa particular, vamos a ver, pues yo entiendo que tiene una razón de ser, pero el hecho de que una familia encargue un funeral o encarga una boda, encarga lo que sea, esa no es una misa particular de esa familia. Es una misa como todas las misas de la Iglesia entera, de la Iglesia entera que se une a Dios, que se une a Cristo en ese ofrecimiento, haciendo ofrecimiento de su único sacrificio en el altar. Después aquí es incluido un texto de la Presbyterorum Ordinis del Concilio Vaticano II. Por medio del ministerio de los presbíteros se realiza a la perfección el sacrificio espiritual de los fieles en unión con el sacrificio de Cristo, único mediador. Este, en nombre de toda la Iglesia, por manos de los presbíteros, se ofrece incruenta y sacramentalmente en la Eucaristía hasta que el Señor venga. Es otro recuerdo más de cómo hay una perfecta unión entre el ofrecimiento de Cristo al Padre, que es ese mismo el ofrecimiento que hace la Iglesia de Cristo al Padre. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.